sentado en un sillón que han ocupado Surruil, que está ocupando Grispo, en un sillón verdaderamente caliente de la Argentina, le toca a Moisés Ikonnikov entonces decir de qué manera piensa orientar esta llamada revolución productiva. ¿Te hizo alusión a mis predecesores considerando que es de mal augurio? No, simplemente que no va a estar usted sentado en un lugar precisamente fresco, sino más bien cálido. En Argentina se cree que hacer un plan es un tipo que se sienta, hace un modelo, lo mete en computadora, le salen las variantes posibles y después se lo presenta a los sectores que tienen que aplicarlo, a los ministerios operacionales, y esto lo aplican o no lo aplican. Generalmente nadie le da gran bolilla. Ante la mirada de Dios y ante el testimonio de la historia, yo quiero proclamar: Argentina, levántate y anda. Digo, se ha evacuado la actividad productiva porque hay un sistema de representación mental de los actores políticos, sociales y económicos en los cuales el objetivo es percibir una renta que se imaginan que existe en algún lugar, de preferencia en el Estado. Yo diría que en realidad en materia de planificación es muy importante probablemente señalar cuál es la función esencial de aquellas instituciones que existen en los sistemas institucionales, en los países en los cuales hay un ministerio, una secretaría, un comisariado general del plan. ¿Cuál es el objetivo fundamental? Yo creo que un poco se ha confundido esto. En Argentina se cree que hacer un plan es un tipo que se sienta, hace un modelo, lo mete en computadora, le salen las variantes posibles y después se lo presenta a los sectores que tienen que aplicarlo, a los ministerios operacionales, y esto lo aplican o no lo aplican. Generalmente nadie le da gran bolilla. Esto es un poco el destino de lo que ha sido la planificación. Esto es ignorar un poco cuál es el sentido, y esto es de alguna manera lo que queremos recuperar en este gobierno. Fundamentalmente es el rol de la planificación, que es la concertación. El plan es el lugar donde se definen los proyectos de todos los sectores económicos y sociales que van a, concertándose, definir el proyecto conjunto del país. Es ahí donde se hacen compatibles en términos cuantitativos aquellos proyectos que por ahí son originalmente incompatibles. Yo tenía un maestro con el que trabajé 8 años en Francia, el gran economista francés François Perroux, que tiene un librito muy bueno, yo lo aconsejo a todos aquellos que quieran saber algo sobre el plan, se llama Le Quatrième Plan, el cuarto plan, en el que dice que el plan es el lugar donde se hacen compatibles los proyectos originalmente incompatibles de las distintas unidades y sectores económicos y permiten organizar un proyecto de la nación. ¿Cómo hacemos para planificar sacando a la economía del corto plazo? Lo mencionan acá, sacar a la gente del Bonex, de los títulos, de la mesa de dinero para la inversión. En un país donde hoy la producción de los argentinos para exportar es de $290 per cápita anual y nuestra deuda per cápita es de $2.000 por Argentina. La moneda es un fetiche de alguna manera, es un elemento de intercambio, no es en sí mismo un objetivo. Yo diría además que qué es lo que ha pasado con la moneda. Yo digo que la especulación, usted habrá notado que en este libro, La Revolución Productiva, se habla de salir de la economía de especulación.
Yo digo que la especulación, hay que precisar bien lo que es especulación. La especulación y la producción han sido, yo diría, las dos patas con las que ha marchado el capitalismo desde el siglo XIV. ¿Por qué? Porque ¿cómo se desarrolla el capitalismo? Y el capitalismo se desarrolla sobre la base del crédito. El crédito es la base de la expansión capitalista. ¿Y qué es el crédito? El crédito es la creación de moneda apostando una contrapartida ulterior en bienes y servicios. Como por ejemplo cuando se armaban los barcos, ¿no?, que salían a buscar especias en el Oriente, en el extraño Oriente, bueno, se apostaba, se creaba moneda, se apostaba contra bienes que tenían que venir más adelante. Y yo digo que en la historia del capitalismo, el capitalismo ha ganado siempre esa apuesta. Y todas las vicisitudes de Occidente pueden de alguna manera explicarse a través de esta apuesta de creación de moneda apostando a la contrapartida de bienes y servicios ulteriormente. Y cuando hubo retardos, que fueron las famosas crisis, cuando hubo retardos, hubo crisis, porque tiene un tiempo de respuesta. Y cuando ese tiempo se prolonga, bueno, hay crisis que han salido renovando generalmente el sistema. Yo digo que en Argentina la especulación no es esto. Cuando se habla de especulación no es en este sentido, no es la apuesta de dinero contra bienes y servicios ulteriores, es la apuesta de dinero contra dinero, en la que se ha evacuado la actividad productiva. Entonces, y yo digo que esto viene de la cultura de renta, déjeme meter mi especialidad, que es la cultura de renta. Digo que se ha evacuado la actividad productiva porque hay un sistema de representación mental de los actores políticos, sociales y económicos en los cuales el objetivo es percibir una renta que se imaginan que existe en algún lugar, de preferencia en el Estado. Allí entonces le pregunto cuáles son los sectores que van a convertirse en locomotoras en este planeamiento económico, incluyendo algo inevitable, que es la producción con destino a exportación. Bueno, yo digo que lo que nosotros acá tenemos que hacer, esto es lo esencial de la revolución productiva y digamos, desde todas las áreas en que está dividido la estructura organizacional del gobierno, es propender a un proceso de acumulación. Nosotros tenemos que hacer la acumulación porque pues somos un país pobre, es decir, un país que se ha empobrecido. Fuimos un país rico, no desarrollado, rico, muy distinto. Y que el día que dejamos de percibir la renta nos empobrecimos y seguimos actuando como si fuéramos ricos. Y cada vez que seguimos actuando como si fuéramos ricos nos empobrecíamos cada vez más. Y si uno quiere ser rico, digo yo, bueno, tiene primero asumir que es pobre y hacer planes para ser rico, se hará o no. Pero si uno es pobre y se comporta como si fuera rico, nunca va a ser rico. O sea, hay que actuar, asumirse lo que es. Somos un país que tiene que acumular. Entonces, el proceso actual es un proceso de acumulación, que va a ser un proceso duro, que va a ser un proceso muy lento, que va a ser un proceso difícil. Y esto hay que saberlo. Pero que va a ser, de todas maneras, los argentinos hoy se están viviendo horas de esfuerzo, horas de sacrificio, por lo menos que sirva para crear las bases de un crecimiento autosostenido en algún momento. ¿Y cuáles son los sectores que tienen que ser los prioritarios en lo que nosotros llamamos la transición de la cultura de renta a la cultura del trabajo? Y yo creo que uno de los sectores fundamentales es las infraestructuras. Y yo diría, ¿por qué las infraestructuras? Yo diría por 3 o 4 razones. Una histórica, porque la renta en Argentina permitió la construcción de enormes infraestructuras, los ferrocarriles, las redes energéticas, que cuando se terminó la renta, se empezaron a deteriorar y están en la situación de degradación que conocemos. Y yo creo que marcar el fin de la cultura de renta es marcar el restablecimiento de las infraestructuras. Segundo tema, por razones tecnológicas. Porque si bien estamos en un mundo caracterizado por la mutación tecnológica, en la cual se ha cambiado la manera de producir, la manera de trabajar, incluso la manera de consumir, donde hay revolución microelectrónica, donde hay nuevos materiales, donde hay biotecnologías, todos los países que han operado una mutación tecnológica que ha transformado el aparato productivo, lo han hecho porque han tenido infraestructuras que han permitido la propagación de la innovación al conjunto del sistema productivo. Y por eso yo digo y reitero que
La base es la infraestructura, no podemos modernizar, poner industrias de punta si no tenemos infraestructuras que propaguen. No hay telemática sin teléfono, no hay trenes a gran velocidad sin vías férreas y finalmente no hay nada, electrónica, mecatrónica, burótica, si no hay energía. Que siempre ha sido de rápida respuesta en la Argentina, inclusive por allí algún especialista del justicialismo publicó algún artículo referido al tema de que ciertas medidas dadas hoy por el gobierno a asumir en materia agropecuaria significarían la diferencia de ganar más o menos 1.000 millones de dólares con la próxima cosecha. ¿Cómo está contemplado el desarrollo agropecuario, amén de su tecnificación, en esta revolución productiva, ya que es siempre y desde siempre la respuesta más directa a esta acumulación que usted nos está mencionando? Bueno, el desarrollo agropecuario tiene dos características fundamentales. Digamos que el desarrollo agropecuario es un desarrollo para el mercado interno, por supuesto, porque es la base digamos, determina el salario real. La producción de alimentos es uno de los componentes fundamentales de la canasta familiar y es actualmente sigue siendo, a pesar de haber, digamos, tantos años de modelo agroexportador, haber cambiado el modelo agroexportador, sigue siendo lo esencial de nuestras exportaciones. En ese sentido, uno de los elementos fundamentales es ciertamente un tipo de cambio que sea remunerador para el sector agropecuario. Esto es evidente. Permítame hacer una observación más sobre el sector agropecuario y no solo aquello relativo a la formación de precios. Yo creo que la tecnificación, como usted ha hablado, que la ha mencionado sin profundizarla, es muy importante. Es muy importante, por ejemplo, en este país es increíble la baja cantidad de fertilizantes que se utilizan. Y además es un país que no produce fertilizantes, o produce muy pocos fertilizantes nitrogenados. Yo sé de un país como la India, que en el año 50 vivía de la ayuda alimentaria americana, que era un país que no tenía, muy lejos estaba de la capacidad de autoaprovisionamiento, largó entre otras cosas un proceso de industrialización, por ejemplo en la petroquímica, importante, que terminó con la producción local de fertilizantes nitrogenados que hoy cubren el 100% de las necesidades de la India y que fueron el elemento básico de la famosa revolución verde que hace que hoy la India sea exportador de cereales. Es decir, 20 o 30 años después la India es competidora de Argentina en cereales. Y esto porque hubo una apuesta a la acumulación que empezó con la petroquímica, que siguió con la producción de fertilizantes nitrogenados y que esos fertilizantes nitrogenados, unidos por supuesto a sistemas de riego, a la utilización de variantes híbridas genéticamente aptas a los terrenos en que fueron utilizadas, dio un excedente extraordinario agrícola en India. Bueno, es esto lo que hay que hacer en Argentina. Aunque en otro escalón, porque los tiempos son distintos, se lo comentaba cuando charlábamos antes de comenzar el programa, encontré ciertos puntos en común entre la revolución productiva y el New Deal. Lo importante del New Deal, y lo dice Galbraith, se lo decía antes de comenzar esta emisión, cuenta Galbraith, que fue un hombre importante, que tuvo varias funciones al lado de Roosevelt, en un librito reciente, que el New Deal fue movilizar la sociedad en torno a la reconstrucción del país. Una sociedad que estaba como hoy Argentina, con la memoria viva del bienestar pasado, desalentada, descredibilizada, que veía que hacer la América, como había sido Estados Unidos, que esa expansión se había cortado y guardaba el recuerdo de su pasado fasto y de esa posibilidad de movilidad social extraordinaria. Y se había cortado en 1930. Y entonces Roosevelt tuvo un gesto extraordinario, tuvo una política extraordinaria, la convocó al trabajo y fue el New Deal, la llamó a los trabajos públicos, la llamó, uno dice a abrir o a cerrar pozos, no fue mucho más que eso, la llamó a trabajar, la movilizó a través de las municipalidades, de las comunas, y la sociedad
esta sociedad descreída, desalentada, fui al trabajo y eso fue el comienzo de la recuperación. Y es lo que va a haber que hacer ahora. Yo digo que, y yo hablaba de las infraestructuras va a haber que reconstruir. Y este es un lugar privilegiado para llamar a nivel comunal, a nivel municipal, a nivel vecinal, a la población, a la sociedad, a participar con ayuda del sector privado, por supuesto, con participación de las municipalidades, a realizar obras de creación o de reconstrucción de las infraestructuras sanitarias, de las infraestructuras energéticas, no grandes proyectos, estilo Yacyretá o todo eso, proyectos, mini proyectos, proyectos pequeños como energía eólica, supongamos, es decir, que sirvan a la vez para mejorar concretamente las condiciones de vida de la población que está haciendo esos trabajos y además movilizarla para que sienta el protagonismo de este proceso que es el que nosotros llamamos de revolución productiva, en el marco del cual se harán o se tomarán medidas económicas adecuadas a nivel macroeconómico importante, pero sin esta movilización es muy difícil, yo digo, pasar de una cultura de renta a una cultura del trabajo. La pregunta final, el último minutito. La sociedad hoy tiene una angustia. El presidente de la sociedad es angustioso y hay falta de expectativas. ¿Cómo hacen ustedes? ¿Cómo van a hacer ustedes para que esto sea creíble, para que tenga el apoyo de la población que ha venido firmando cheques en blanco a distintos planes a los cuales los han convocado? Y en esta oportunidad, nuevamente, un hombre como Menem, con el carisma que tiene, aparece con una nueva esperanza, que es esta esperanza que es la revolución productiva, y donde ustedes tienen un rol a desempeñar, cómo hacer que esos planes sean creíbles y sintéticos, como siempre. Muy sintético, yo le digo, hasta ahora hubo una disociación entre el discurso y la práctica, una especie de esquizofrenia social que hizo que la gente no cree más en el discurso. Para cerrar esta brecha entre el discurso y la práctica hay que hacer una sola cosa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Actuar. Thank you.